Buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Buenas. Buenas. Bien, vamos a ahora a comenzar la parte práctica de la clase, aunque hoy tal vez sea un poco corta porque hoy solo la vamos a dedicar a aprender a trabajar con lo que son los triángulos de velocidades. Nosotros pues ya cubrimos todo lo que es teoría. Comenzamos con la parte de conceptos, clasificación de turbomáquinas. Vimos los conceptos de las ecuaciones de Euler para estudiar la dinámica del fluido en el interior de la turbomáquina, que a eso nos referimos, pues, estudiar sus velocidades, velocidad relativa, la velocidad real, la velocidad en la periferia, aparte de otros valores que tienen que ver con el álave, como los diámetros de entrada, diámetros de salida, el espesor. Luego, con esa ecuación de Euler, nosotros calculamos lo que es la altura útil, que es la altura ideal que produce una turbomáquina. Luego vimos los conceptos de esa misma ecuación, pero ya aplicada netamente a lo que es bombas, y tiene el mismo concepto. Vamos a llegar a calcular una altura útil, que es la altura ideal. Luego de esa altura útil, nosotros tenemos que restarle las pérdidas internas de la bomba, que eran pérdidas hidráulicas, pérdidas volumétricas y pérdidas mecánicas. Todos ellos, pues, en el interior de la bomba es difícil como aplicar una fórmula, sino que, pues, mediante algún estudio o pruebas, alguien ya determinó cuánto de pérdidas se tienen en ciertas condiciones de trabajo. Luego de restar esas pérdidas, pues nosotros tenemos lo que es la altura teórica real que se determina transfiriendo al fluido para moverlo de un punto a otro. Y esa altura teórica real la podemos encontrar con la altura útil ideal, menos las pérdidas como mencionamos, pero también lo podemos calcular estudiando la entrada y salida de la bomba, con la ecuación similar a la de Bernoulli, que estudia cambios de altura, cambios de velocidad, cambios de presión, o también lo podemos ver analizando el punto final de suministro y el punto inicial de succión del agua. Bueno, en este caso del agua. Ecuación de Bernoulli también, nada más que ahora vamos a agregar las pérdidas exteriores, que en este caso son fricción y pérdidas secundarias en la tubería. Entonces, de cualquiera de esas formas podemos encontrar la altura teórica real. Luego eso también lo podemos relacionar con potencias, que eso pues lo vimos en las últimas clases, las potencias, los rendimientos, la eficiencia de la turbomáquina. Entonces, antes de empezar a hacer ya ejercicios más, bueno, ejercicios del libro, quería hoy dedicar nada más a lo que es aprender a utilizar el triángulo de velocidades. Primero a empezar a aprender cómo armarlo, qué valores van en cada lado del triángulo y qué relaciones podemos sacar de ahí. Nosotros estamos viendo ahí, este es bueno, tenía la diapositiva que no era. Estamos viendo ahí el ejemplo uno, pero de la diapositiva. No recuerdo si también coincide, no recuerdo si este es ejemplo del libro, creo que no. Este es más para aprender a usar el triángulo de velocidades. La intención del triángulo de velocidades es para encontrar estos valores que me relacionan a la altura útil ideal de la ecuación de Euler, que en el caso de la bomba, vamos a aplicar el signo negativo, estos valores se intercambian. Vamos a tener que conocer los valores de las velocidades en la periferia, las velocidades reales, si aplicamos esta ecuación, pero si aplicamos esta, tenemos que conocer también las velocidades relativas. Bien, imaginemos que nosotros tenemos una bomba donde se lograron medir las condiciones de entrada y salida del fluido. Recordemos que nos referimos a entrada y salida al álave en sí, o sea, la entrada, el primer punto de contacto del fluido con el álave y el último punto de contacto del fluido con el álave, la salida. Entonces, en esos puntos, imaginemos que alguien determinó que la velocidad real es 12 metros por segundo, la altura en la periferia, perdón, la velocidad en la periferia es 18 metros por segundo, el ángulo alfa es de 33 grados, que también a este muchas veces le dicen el ángulo de entrada. Tenemos la velocidad real en la salida, 25 metros por segundo, velocidad en la periferia, 32 metros por segundo, y alfa o ángulo de salida de 12 grados. En base a estos valores, nosotros debemos encontrar la altura útil. Vemos que por los valores nosotros
ya tendríamos conocidos estos valores de U, pero no tendríamos los valores conocidos de C sub 1, C sub 1U, C sub 2U. Tampoco tendríamos conocido la velocidad relativa. Es la velocidad de C con respecto a U, a la velocidad relativa. Entonces, para eso vamos a hacer uso de triángulo de velocidades. Entonces, me voy a salir por un momento de la presentación, o mejor dicho, voy a estar cambiando entre la presentación y un triángulo de velocidades que tengo en este PDF. Solo déjenme cerrar este otro PDF que no lo entiendo. Ahora sí. Este es el triángulo de velocidades que está en el libro. Nosotros lo que queremos ahorita es ubicar en ese triángulo de velocidades estos valores. Pero antes de hacerlo ya con números, quisiera primero solo ver qué tenemos en este PDF que tenemos por aquí. Bien, yo acostumbro a usar bastante lo que es el PDF y utilizar los comentarios del PDF para hacer las anotaciones. Podría hacerlo con la opción de pizarra del Zoom, pero la verdad nunca lo he usado. Y así lo hacía cuando utilizábamos tablas o gráficos en otras clases que hayan podido llevar conmigo. Este es el esquema, imaginándonos un rodete o un impeller de una bomba, viéndolo de frente. También mencioné que esta curva que se ve aquí es un álave, que realmente aquí hay una serie de álaves, una cantidad que completa todo lo que es el rodete. Bien, el fluido entra por la parte inferior, que debería ser la parte de succión de la bomba. Aquí nosotros deberíamos tener, pues, un diámetro, este diámetro de acá, con respecto al, bueno, este diámetro interior del impeller. Ahora bien, donde nosotros nos referimos, entrada y salida, a los subíndices 1 y 2, es al contacto, primer contacto que tiene el fluido una vez que entra y se desplaza hacia radialmente, el primer contacto con el álave y el último contacto con el álave. Y yo pudiese hacer un círculo imaginario de todos los álaves en este punto y otro círculo imaginario de los álaves en la parte exterior. Que al final este pues es el contorno del impeller, la parte exterior. Y ahí yo voy a tener otros dos valores de diámetro. Diámetro 1, por aquí está, bueno, que lo tapé ahorita. Y este diámetro 2. Entonces, cuando en los ejercicios nos digan diámetro 1, diámetro 2 en mayúscula, perdón, nos vamos a referir pues a los diámetros de la circunferencia que forma el interior del álave y la circunferencia que forma el exterior del álave. Esto porque en algún momento esos valores que vimos en la diapositiva no van a estar dados, sino que nos va a tocar a nosotros calcular y vamos a tener que hacer uso de geometría del rodete, diámetros, revoluciones como el valor n que está aquí. Bien, ahora vámonos a la parte de entrada del álave, que es este punto de acá. Siempre voy a tener la velocidad en la periferia. No había seleccionado la herramienta. Yo voy a tener esta velocidad en la periferia. Tanto en la entrada, este va a ser U1, y también voy a tener otra velocidad en la periferia en la salida, que sería la velocidad de este punto si yo lo pudiese medir mientras está girando. Luego voy a tener una velocidad real de entrada, C sub 1, y también voy a tener una velocidad real de salida. Esta es la velocidad que yo miraría cómo se mueve el agua si yo me pudiese poner de frente al rodete y pudiese pues visualizar cómo se mueve el agua. Y luego una velocidad relativa de C con respecto a U. Y esta va a llevar W sub 1 en la entrada y W sub 2 en la salida. Esta sería la velocidad que yo miraría cómo se mueve el agua si yo me pudiese ubicar en este punto y girar junto con el rodete, la velocidad relativa. Luego tenemos por aquí, bueno, este no lo puedo rotular, tenemos por aquí lo que es este ángulo, vamos a ver, este ángulo beta, y tenemos este ángulo alfa en la entrada, lo que no, aquí está, el ángulo alfa en la entrada y el ángulo alfa en la salida, el ángulo beta en la entrada y el ángulo beta en la salida. El ángulo alfa va a ser siempre
el ángulo entre la velocidad c medido desde el vector de la velocidad u. Lo mismo alfa. Y el ángulo beta siempre va a ser el ángulo de W. Aquí sale, no sale bien rotulado, pero es el ángulo de la velocidad W medido desde el vector U. Entonces ahí tendríamos, por ahorita, pues los valores que necesitamos para el resto de ejemplos. En algún momento pudiésemos ocupar otros valores y retornamos a este diagrama. ¿Cuáles son? Velocidad angular, diámetro de la succión, diámetro en la entrada al álave, diámetro de la salida del álave, velocidades en la periferia, velocidades reales, velocidades relativas, ángulos alfa y ángulos beta. Bien, ahora bien, esto yo lo voy a sacar del diagrama. Voy a hacer un poquito más pequeño. Y vamos a empezar a armar un triángulo de velocidades. Vamos a ver. Vamos a colocar por aquí primero triángulo de velocidades en la entrada. Vamos a ver. Siempre usemos de referencia la velocidad U como la parte horizontal del triángulo. En este caso de izquierda a derecha. Como estamos dibujando el triángulo en la entrada, vemos que C, que es la velocidad real, parte del mismo origen que U. Entonces yo tendría mi velocidad C que parten del mismo origen. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver mejor. Ahí está. Esta es mi velocidad C. Y la velocidad W es la velocidad relativa de C con respecto a U. Y este lo que haría es cerrar el triángulo de velocidades. Así como lo tenemos aquí. Es como que, es como que en lugar de aquí donde lo dibujamos, lo movamos hacia este lado, hacia esta línea que está acá. Entonces vamos a rotular, vamos a poner que, a cambiarle, bueno, voy a cambiarle aquí el color, voy a ponerle color negro. Este va a ser U, voy a ponerlo en minúscula. Este va a ser mi velocidad 1. Aquí pues no puedo usar subíndices, va a tener que quedarse así. Esta que dijimos que iba a ser, va a ser mi velocidad C sub 1. Y esta sería mi velocidad W sub 1. Entonces ahí ya tenemos las tres velocidades. ¿Qué más íbamos a tener? Por aquí vamos a tener el ángulo, solo que como no puedo usar símbolos, voy a escribir la palabra completa del ángulo. Y aquí yo voy a tener mi ángulo beta. Ángulo alfa va a ser siempre el ángulo que se forma entre la velocidad c y la velocidad u, o sea, entre los dos vectores. Y beta siempre va a ser mi velocidad W, el ángulo, perdón, entre la velocidad W y la velocidad U. Bien, ¿qué más tendríamos? Ahora bien, si regresamos a nuestras ecuaciones de Euler, eso que acabamos de poner ahorita son mis componentes o las magnitudes totales de mis velocidades. Pero en esta ecuación de Euler yo lo que necesito son componentes. O sea, los componentes C sub 1U y C sub 2U. Entonces regresemos al PDF. Esta velocidad tiene un ángulo con respecto a U, igual que W con respecto a U. Por lo tanto, yo puedo formar otro triángulo. Vamos a imaginar, puedo separar dos triángulos aquí. Y voy a poner esta línea de otro color. Voy a ponerlo creo que en la presentación use color azul. Ahí se logra ver.
Entonces, ahí yo lo que hago es que este triángulo lo divido en dos triángulos, con estos ángulos igual a 90 grados. Entonces, voy a tener un triángulo con C sub 1 de hipotenusa y en otro triángulo con doble sub 1 de hipotenusa. Eso quiere decir que esta velocidad C yo la pudiese descomponer, bueno, era para el otro lado. Yo la pudiese descomponer entre una componente paralela a U y otra componente perpendicular a U. Y puedo poner aquí, descomponer W de la misma forma. Puedo descomponer W en una componente paralela a U, pero va a ir contrario porque este vector va en dirección contraria. Y también en otra componente vertical, perpendicular a U. Esta componente de C, pero que es paralela a U, la vamos a llamar C sub 1U. Ah, no, este 1 casi no se mira. Ah, no, es que es una I lo que puse. C sub 1U. Vamos a ver cómo está en la presentación. Sí, C sub 1U. Y esta la vamos a poner W sub 1U. Esto lo que significa que es la componente de C sub 1 paralelo a U y la componente de W sub 1 paralelo a U. Ahora bien, ¿qué pasa con las componentes perpendiculares? A esta la vamos a llamar C sub 1M y esta la vamos a llamar W sub 1M. Pero vemos que esta componente vertical, tanto para C como para W, coinciden en magnitud. Entonces yo pudiese definir que C sub 1M es igual a W sub 1M. Y C sub 1U a que sería igual. C sub 1U sería igual a C sub 1 coseno de, como no tengo los símbolos, voy a poner toda la palabra alfa. ¿Y a qué sería igual W sub 1U? W sub 1U sería igual a W sub 1 coseno de beta. Ahí tenemos nuestros valores. ¿Qué es lo que haría falta? Pues reemplazar valores. Nosotros vimos anteriormente que ya nos dieron los valores de alfa, beta, C, W y U. Bueno, W no recuerdo si lo dan. No, W no lo dan. Vamos a ver. No, solo dan C, U y alfa. Pero ya tenemos cómo podemos encontrar C sub 1U, que es el valor que yo necesito para esta ecuación, C sub 1U, C sub 2U. Ya lo tenemos con ecuación trigonométrica. ¿Qué pasa ahora con, vamos a ver ahora. ¿Qué pasa ahora con triángulo? Ponerlo en mayúscula. Triángulo de velocidades en la salida. Bueno, me fijé que este lo voy a colocar de otro color. Este lo puse de color rojo arriba. Ahí está. Ahora vamos a hacer el triángulo en la salida y es exactamente lo mismo. Pero lo vamos a dibujar otra vez. Vamos a colocar, tal vez ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a colocar U sub 2. Vamos a colocar la velocidad real y vamos a colocar, cerrando el triángulo, la velocidad relativa. Y de igual forma, voy a tener mi componente, voy a poder dividir mi triángulo de velocidades en dos triángulos más pequeños. Pero este lo vamos a colocar igual que arriba en color azul, solo para diferenciarlo. Entonces vamos a tener ahora, vamos a colocar por aquí, no, este es. Vamos a colocar por aquí, aquí voy a tener U sub 2, colocar color negro, voy a tener U sub 2, voy a tener C sub 2, voy a tener W sub 2.
Y de igual forma, voy a poder, creo que lo dibujé muy abajo. Voy a tener mi componente de C sub 2 con respecto a U y mi componente de W sub 2, que ya me fijé que le puse 1, pero tiene que ser 2 con respecto a U. Este tiene que ser 2. Voy a tener también mi ángulo alfa, solamente que no hice la diferencia. Este va a ser beta 2. Aquí no le hice la diferencia que este es alfa 1 y que este es alfa 2. Aquí entonces este va a ser alfa 1, perdón, este va a ser beta 1. Este realmente va a ser beta 1. Yo les voy a mandar el PDF para que lo puedan tener ahí para estudio. Bien. Nos haría falta solamente que no me fije que lo dibujé bien abajo. Solo quiero ver si me deja escribir. Aquí voy a tener C sub 2 U y aquí voy a tener W sub 2 U. Aquí voy a tener C sub 2 M. Y aquí voy a tener W sub 2 M. Y nuevamente C sub 2 M va a ser igual a W sub 2 M. Esto nos va a servir en algún momento para ir encontrando esos valores. Y nuevamente, solo que aquí ya no cabe, C sub 2U va a ser igual a C sub 2 coseno de alfa 2. Y W sub 2 va a ser igual a C sub 2 coseno de beta 2. Entonces ya tenemos de dónde vienen o cómo encontrar los valores. Ahorita, pues nosotros ya tenemos este valor, este y este ángulo, pero puede haber un ejercicio que no me den este valor, pero me den otros datos que yo puedo utilizar para despejar hacia 1. Ahí en algún momento vamos a tener que ingeniárnoslas cómo encontrar estos valores si no me los dan. Y es posible que solo me den un ángulo, pero no me den ninguna de estas dos velocidades, pero me den otras condiciones de trabajo. Por ejemplo, puede ser que no me den la velocidad en la periferia, pero me den este diámetro y me den esta velocidad angular. Yo con eso ya puedo hacer una relación entre una y la otra. Bien. Entonces, este triángulo de velocidades yo lo puedo aplicar ahora. Lo puedo aplicar ahora a nuestro ejercicio. Ya tenemos C sub 1, U sub 1, alfa 1, C sub 2, U sub 2, alfa 2. Entonces, ya saliendo del diagrama que estuvimos viendo, vamos a pasar entonces al ejercicio. Vamos a encontrar, o necesitamos encontrar la altura útil, que esta recordando es la altura útil ideal. Necesitamos U sub 1, U sub 2, ya lo tenemos. Necesitamos C sub 1, 1, C sub 2, U. Bueno, C sub 1, U y C sub 2, U. Y la gravedad que es una constante. Entonces podemos pasar al siguiente diapositiva. Aquí lo que tenemos es exactamente lo que estábamos haciendo en el PDF, armando el triángulo de velocidades, pero ya los tenemos con valores. C sub 1, aquí pues en lugar de ponerle subíndices a todos los valores, lo que hicimos fue que pusimos un solo subíndice acá arriba y otro subíndice acá abajo. Pero colocamos la velocidad real, son 12 metros por segundo en la entrada, un ángulo alfa de 33 y un valor de velocidad U igual a 18. Eso en la entrada. Y en la salida, un valor U de 32, un ángulo, o perdón, una velocidad real de 25 y un ángulo alfa de 12. Entonces, ¿qué nos hace falta? Encontrar la componente C sub U, tanto en la entrada como en la salida, es decir, C sub 1U y C sub 2U. Y como vimos anteriormente, C sub 1U es C sub 1 coseno de alfa y C sub 2, C sub 2, C sub 2U, perdón, C sub 2 coseno de alfa. Obviamente este es alfa 1 y este es alfa 2. Bien, alfa 1 es 33 grados y C sub 1 es 12 grados. Nosotros lo podemos reemplazar y ya nos queda la ecuación que podemos encontrar en la calculadora.
que al aplicarlo, pues es C sub 1U igual a 10.06 metros por segundo. Ya tenemos la componente C sub 1U, pero para la ecuación nos hace falta C sub 2U. Entonces reemplazamos los valores para la ecuación de C sub 2U. C sub 2, 25 metros por segundo, alfa 2, 12 grados, que al resolver son 24.45 metros por segundo. Esto es C sub 2U. Y ya tenemos todos los valores para aplicar la ecuación. Va a ser 32, U sub 2, por 24.45 menos 18 por 10.06. Recordemos que en las bombas aplicamos el signo negativo, entonces estos valores se intercambian a la ecuación general, a esta ecuación que está aquí. Eso más o menos pues es solamente para diferenciar el sentido de flujo de energía. En este caso es de la bomba hacia el fluido, sale de la bomba. Entonces utilizamos el signo negativo. Perdón, es aquí. Entonces ya podemos aplicar también la ecuación con todos los valores en nuestra calculadora. La gravedad pues es una constante de 9.81. Siempre tomemos en cuenta que quizás aquí no tenemos las unidades, pero siempre hay que utilizar unidades que correspondan. Todos estos valores en metros por segundo, todos, y abajo en metros por segundo al cuadrado. Y esto daría una altura útil de 61.3 metros, que es la altura o la energía, en este caso medida en columna de agua de 61.3 metros, que se le transfiere pues al agua, al fluido. Con eso nosotros ya tendríamos pues calculado la altura útil. Esto pues es para el uso del triángulo de velocidades. Intenten hacer lo mismo. No sé, creo que si ya descargaron la presentación, busquen en la diapositiva 53 este ejemplo. Es exactamente el mismo, nada más que con un poco de variación en los valores. Pero la idea, más que es mejor, la idea es, mejor dicho, la intención es aprender a armar este triángulo. Entonces, intentémoslo hacer para mañana. Lo vamos a hacer siempre mañana, pero inténtenlo hacer ustedes para ver si llegan a este valor. Lo más seguro sí. Porque la intención es saber cómo armar el triángulo de velocidades más que la dificultad del ejercicio. Es aprender a armar el triángulo de velocidades. Entonces, intenten hacer el ejemplo 2 en la casa para mañana. También les voy a mandar el PDF que hice, el que hicimos para ver cómo armar el triángulo y continuaremos mañana. No sé si hay alguna consulta sobre el triángulo de velocidades. Si no, pues entonces continuamos mañana. Inge, con las ecuaciones de Euler, ¿cuándo vamos a utilizar la otra, la que no utilizamos en este caso? Fíjate que muchas veces es dependiendo qué velocidades conozco o cuáles son más fáciles de encontrar. Por ejemplo, ahorita ya tenía esta magnitud y este ángulo. Entonces, era mucho más fácil utilizar esta porque la componente C sub 2 o C sub 1 solamente es de aplicar esta ecuación. Pero hay veces que no me dan, digamos que no me den este valor, sino que me dan este. Yo pudiese hacer lo mismo, pero habría que hacer una serie de varias veces ecuaciones trigonométricas. En ese caso yo pudiese utilizar mejor ley de senos o ley de cosenos y utilizar la otra ecuación. Todo va a depender de cuáles de estos tres valores es más fácil encontrar. Ahorita era más fácil encontrar C sub 1U. ¿Por qué? Porque si yo decido usar esta, que sí se puede, tengo que encontrar W. ¿Y qué hubiese pasado? Hubiese tenido que encontrar primero C sub M, de ahí C sub M igualarlo a W sub M, y después de W sub M con tangentes y el ángulo, encontrar esta componente de acá, o esta de acá, perdón. Esta de acá, a ver, con tangente, con seno, pasando a dividir, hubiésemos encontrado W, que sí se podía, tal vez con un par de pasos más. Entonces, no es que hay una restricción a cuál de las dos usar, es más que todo cuáles valores tengo más a la mano. Eso es lo que determina si utilizo una o la otra. Más adelante puede hacer que yo no conozca ninguna de estas y ninguna de estas. Entonces, va a depender cuáles valores encuentro primero. Eso pues es lo que puede decidir
cuál de las dos ecuaciones usar, pero indistintamente las dos se pueden aplicar. Una o la otra, lo que va a pasar es que sea más tardado encontrar los valores. Entonces ahí es cuáles valores tengo más a la mano. Gracias, Nino. Bueno, bueno, entonces continuamos mañana. Listo, Nino, gracias. Buenas tardes. Bueno, bueno, buenas tardes.